Gracias, Martín, es un estupendo colaborador. Bien, vamos a pasar entonces fecundación y segmentación. Y como ya les he dicho, espero que todos me escuchen bien, les he dicho de que vamos a ir siempre retroalimentando y hay muchas otras cosas que en las clases que vienen, van a ir siendo clarificadas. Así que no se asfixien, digamos, si hay algo que no entienden. Ustedes en su texto pueden ir escudriñando, ¿verdad? Y pueden ir complementando la información. Bien, lo primero que vamos a hacer es describir los aprendizajes esperados y vamos a ver las principales características y mecanismos que están asociados a la gametogénesis y sobre todo el primer desarrollo. En términos generales, lo que vamos a ver es la fecundación, ¿ya? Y la primera semana, que es la segmentación. Y aquí en los indicadores de logro vamos a ver fecundación, los mecanismos, ¿ya? Parte de la segmentación, y cómo se forma el blastocisto solamente, sus características morfológicas, y vamos a ver parte de las características normales del oviducto o de la trompoterina, ¿ya? Y el recorrido que realiza el ovocito fecundado hasta la implantación. La primera imagen que vemos aquí es del aparato genital femenino. Podemos ver que en amarillo tenemos el ovario, ¿verdad? Que está asociado principalmente a todo el sistema a través de ligamentos, a través de un meso, etc. Lo vamos a ver, básicamente lo vamos a ver en histología, y su relación proximal con el oviducto o con la trompoterina. Bien, la trompoterina, vean ustedes que tiene una estructura más bien alargada al principio, ¿verdad? Que tiene cierta significación morfológica y funcional y que permite las fimbrias, se llaman fimbrias, y permite básicamente la captura del ovocito, ¿ya? Que va a cursar por la ámpula, por la trompa uterina, ¿verdad? Se va a fecundar aquí en este tercio, ya la vamos a ver, y por otro lado, ¿verdad? Este oviducto se comunica con el fondo del útero y se implanta en la cavidad uterina, principalmente la porción dorsal del útero, del cuerpo del útero. El útero, que tiene un fondo, que tiene un cuerpo, que tiene un cuello, ¿ya? Una cervix interna y otra externa, se comunica directamente con la vagina. Y la vagina, obviamente, ¿verdad? Se aproxima, el número de espermatozoides ingresan por la vagina después de la eyaculación, ¿verdad? Y se encuentran a este nivel, a nivel del ámpula. Cada uno de ellos tiene una característica y cada vez que se produce una ovulación, y principalmente la fecundación, todas estas estructuras sufren cambios morfológicos y funcionales. En términos generales se hacen más bien de tipo secretor y la estructura, digamos, interna de la mucosa del útero va modificándose. En esta imagen que nosotros vemos aquí, vamos a recordar lo que es el ovocito, ¿ya? El folículo de Graf o preovulatorio. Vemos primariamente de que este ovocito que tenemos aquí, que tiene un núcleo más bien redondo y excéntrico, ¿verdad? Ha perdido la relación núcleo-citoplasma porque en su interior se han ido concentrando una serie de factores, ¿verdad? De proteínas, de glicosaminoglicanos, de factores de crecimiento, etcétera, que le van a permitir las primeras divisiones cuando se fecunda. Posteriormente está la zona pelúcida, ¿ya? Y está una capa de células que van a formar la corona radiada, que corresponde y está derivada del conjunto de células de la granulosa, que inicialmente se llamaban células foliculares, que posteriormente por el líquido y por una serie de hormonas, ¿verdad?, de proteínas que fueron concentradas aquí, se separaron en dos capas y van a formar este grupo de células que se va a llamar la granulosa interna y que después se modifican estructuralmente también y van a formar la corona radiada.
Estas celulitas que nosotros vemos aquí, ¿verdad? Se ven como cuadraditas, como cúbicas, pero después se hacen cilíndricas y forman una estructura más bien como empalizada, así como cuando tenemos, digamos, estas rejitas que nosotros hacemos de madera, digamos, en las casas, más o menos parecido. Bien, estas dos estructuras, se me va el cursor, ahí lo tenemos, ¿verdad? Estas dos estructuras, la zona pelúcida y la corona radiada, van a ser las dos limitantes y que van a ayudar básicamente, principalmente la zona pelúcida, al reconocimiento del espermatozoide en el momento de la fecundación. Bueno, el antro, ya dijimos que se caracterizaba porque era un líquido. ¿De dónde emanaba ese líquido? Bueno, en términos generales, las granulosas paulatinamente se van convirtiendo en estructuras secretoras. Y aquí nosotros vemos que hay una membrana no como las membranas que nosotros imaginamos, sino que son algunas proteínas, glicoproteínas que se ubican a ese nivel, que separa la granulosa externa de las tecas. Fíjate que el cursor se me va. Ahí está. Bien, estas dos tecas juegan un rol bien importante. ¿Dónde está el cursor? Una, porque tiene muchos vasos sanguíneos, y otra, porque básicamente tiene fibras musculares lisas. Y como toda fibra muscular, ¿verdad?, permite la contracción. Entonces, en el momento de la ovulación, lo que produce, ¿verdad?, es que por efecto de las hormonas, estos vasos se dilatan y van desde muy tempranamente generando productos de secreción que son acumuladas de aquí. Y en el momento de la ovulación, mediante la contracción, digamos, de estas fibras musculares, coayudan al vaciamiento del folículo de grano. Tanto dijimos la célula de la granulosa externa como la teca interna, porque hay una externa, ¿verdad?, van a formar posteriormente el cuerpo lúteo. Hay un cuerpo lúteo inicial que se llama el cuerpo lúteo menstrual, ¿ya? Y que posteriormente, ¿verdad?, por efecto de la fecundación, vamos a ver que una estructura que se produce en el embrión va a generar otra hormona que se llama la gonadotrofina coriónica. Y esa hormona va a ayudar a que este mismo cuerpo lúteo se haga un cuerpo lúteo gestacional y siga produciendo progesterona para la mantención del embrión. Bien, vamos a volver un poquito a lo mismo en un ratito más. Aquí tenemos el ovario, en esta otra imagen, y vemos el ovocito con la zona pelúcida y la corona radial, que está saliendo básicamente desde un punto desde el ovario. Ahora, ¿cómo se produce este proceso? En términos generales, cuando nosotros tenemos el ovario, hagan cuenta que es una estructura redondeada, medio ovoide del ovario, que tiene una porción central que se llama médula y lo rodea todo un segmento que se llama corteza, una porción cortical. Y en la porción cortical, esta estructura, ¿verdad?, el folículo, tiene una dinámica. Y van a ver mi cursor, van a entender que por ejemplo, sería la corteza. Entonces, cuando se produce la maduración de este folículo, el folículo hace esto. Para madurar, se aproxima hacia la profundidad, hacia la médula, y después cuando ya está como folículo secundario, va acercándose a esta porción superficial. Una dinámica, ¿verdad?, de maduración del folículo. De tal manera que cuando se inicia la fecundación, la ovulación, hay un aumento básicamente de la LH, o bajan los niveles principalmente iniciales y después sube la LH.
Pero esta disminución y aumento va a producir que se produzcan, o más bien incide en un aumento de los estrógenos sanguíneos, ¿ya? Y por retroalimentación se va a inhibir la FSH y la LH. La FSH y la LH eran dos hormonas básicamente, ¿verdad?, de la adenohipófisis a nivel cerebral. Entonces esos niveles disminuyen así drásticamente y después sube y se mantiene más la LH, ¿ya? Este aumento va a permitir de los estrógenos que hay un aumento del riego sanguíneo a este nivel, ¿verdad? Principalmente de las tecas. Y obviamente se va a formar edema, un proceso inflamatorio local. Y se van a secretar una serie de productos, elementos, ¿verdad?, que son productos de la inflamación, como son la histamina, prostaglandina, algunas enzimas como la colagenasa, para coayudar. Bueno, la histamina y la prostaglandina son factores que se secretan, ¿verdad?, durante el proceso inflamatorio y que permiten la vasodilatación. Y por eso se produce edema. El ovocito, o el folículo más bien dicho, ¿ya?, en su dinámica se aproxima a la porción periférica del ovario, a este nivel, y lo comprime, ¿ya?, ayudado por este proceso inflamatorio y por el edema. Pocas horas antes también se va a iniciar la meiosis, como dijimos, que estaba en la primera división meiótica, sería 12 horas, y antes de que se produzca la ovulación, ¿verdad?, el folículo va a estar en la segunda división meiótica en el estado de metafase. Entonces vemos que el folículo se acerca, ¿verdad?, a la superficie y produce una isquemia. La comprime de tal manera que esa porción va a quedar sin irrigación. Y cuando uno la observa, ¿verdad?, con aparatos especializados, vamos a ver que esta porción es blanquecina porque se produjo una isquemia a ese nivel. Por lo tanto, las células de la granulosa, tanto la interna como la externa, producen un activador de una proteína circulante que se llama el plasminógeno. Y el plasminógeno va a activar dos enzimas, que son la plasmina y la colagenasa, que su función es digerir básicamente el tejido conectivo que está constituyendo el estigma, o sea, el segmento donde se va a producir la ovulación. Por otro lado, a medida que se va digiriendo este sector, ¿verdad?, las células de la teca, como tenemos aquí, teca externa, las fibras musculares van generando contracciones para facilitar el vaciado del líquido folicular y posteriormente la ovulación. De tal manera que para que se produzca sintetizando la ovulación requerimos de un proceso inflamatorio, requerimos de enzimas, ¿verdad?, que vayan rompiendo, digiriendo las fibras que están a ese nivel y posteriormente, ¿verdad?, de un mecanismo de las fibras musculares que va permitiendo mediante contracciones la salida lenta, ya no es expulsado, sino que sale lentamente. Vamos a ver, antes de iniciar la fecundación, cuáles son las funciones de la zona pelúcida. Bueno, durante todo el proceso de la foliculogénesis en el ovario, va a permitir el intercambio nutricio entre las células foliculares y el ovocito. De tal manera que todo lo que proviene básicamente del folículo del ovocito, la alimentación proviene desde la teca y del producto de secreción de la granulosa interna. En el minuto de la fecundación va a evitar la poliespermia, ¿ya? Tiene la zona pelúcida, que está constituida principalmente
o 3 glicoproteínas, la ZP1, Z, zona pelúcida, 1, 2 y 3, que juegan cierto rol, y principalmente uno va a actuar como receptor, ¿ya? Y va a reconocer al esperma. Y va a generarse, lo vamos a ver ahora, una modificación de la zona pelúcida de ese nivel, limitando, cambia las estructuras de esas glicoproteínas, limitando la entrada de otros espermios y evitando la poliespermia, es lo que nosotros llamamos reacción de zona. Lo vamos a ver inmediatamente. Por lo tanto, evita también, porque tiene receptores específicos, ¿verdad?, la fecundación de interespecie. Acompaña al ovocito hasta la implantación, desde el ovario hasta la implantación, de tal manera que evite que se produzca una implantación de tipo ectópica, fuera de lugar. Durante la segmentación, hasta la implantación, todas las células hijas, producto del cigoto, que se llaman blastómeras, van a ser mantenidas unidas a través de la zona pelúcida. Y también juega un rol importante inicialmente protegiendo al embrión de los anticuerpos maternos en el momento que existe la fecundación. Bien, aquí vamos a ver al otro participante o autor de la fecundación, que es el espermatozoide. El espermatozoide, como vemos, sufre una serie de modificaciones morfológicas y bioquímicas. Y hay dos procesos que son importantes. Una, además de la formación morfológica en el testículo, vemos que en el epididimo sufre un proceso que se llama maduración espermática. Y el otro proceso que ocurre básicamente en el tracto genital femenino se llama capacitación espermática. El primero, al salir del testículo, ¿verdad?, los espermatozoides carecen de capacidad fertilizante. Y esa capacidad la adquieren solamente en el epididimo. ¿Cómo? Van a adquirir principalmente este glicocáliz, que son una serie de glicoproteínas superficiales que impiden durante la entrada del genital, del aparato genital femenino inicial, ¿verdad?, la capacitación prematura, o sea, que pueda salir o perder el acrosoma. Vemos aquí que tenemos el acrosoma y tenemos dos membranas. Una membrana acrosomal externa, como la que vemos ahí, con el cursor. Pero la voy a poner aquí abajo, esa. Y adentro hay otra rayita que es la membrana plasmática propiamente tal. La membrana acrosomal da vuelta, ¿verdad?, y reviste principalmente al núcleo, como lo vemos aquí. Me pierdo el curso. Ahí está. Todo lo que reviste ahí es membrana acrosomal interna y el otro es membrana acrosomal externa. Gracias, chicos. Vemos que la maduración espermática en el epididimo adquiere la primera característica, la motilidad. ¿Ya? Ustedes saben que tiene una cola y una cabeza y por lo tanto, ¿verdad?, a través de la entrada de calcio vamos a permitir que exista la motilidad espermática. Y sobre todo, ¿verdad?, que dentro de la acrosina, ¿verdad?, hay una formación de un precursor que se llama proacrosina, que posteriormente en la capacitación juega un rol bien importante, ¿verdad?, y se transforma en acrosina y va a permitir principalmente el ingreso del espermatozoide para unirse con la membrana plasmática del óvulo. Bien, podemos decir que prácticamente se expulsan 300 millones de espermatozoides y solamente uno tiene que llegar, ¿verdad?, a fecundar. El segundo proceso
que es la capacitación espermática, ocurre en la vía genital femenina. Bueno, aquí hay una serie de eventos, como lo vemos aquí. Participa principalmente en la reacción del ectosoma, como lo vemos aquí, se pierde esta porción. La idea es que estas enzimas que están, tanto la membrana como que están albergadas, ¿verdad?, concentradas aquí, permitan la entrada principalmente de la corona radiada y de la zona pelúcida. Y posteriormente, al final, ¿verdad?, que tenemos una membrana y proteínas integrales de membrana y oligosacáridos de ese nivel, que hayan receptores, la última imagen, la C, que permitan el reconocimiento de la zona pelúcida y el ingreso posterior al citoplasma del ovocito. Imagen C. Sigamos con capacitación espermática. Aquí tenemos que la capacitación espermática, lo primero que se produce es una hiperactivación de la motilidad espermática. Bueno, hay ingreso de calcio nuevamente, ¿verdad? Y empieza a movilizarse rápidamente a través del tracto. ¿De dónde va? Principalmente la vagina y termina, ¿verdad?, a nivel del, empieza a nivel del cuello uterino y termina en el oviducto. Se demora aproximadamente entre 5 a 6 horas. Posteriormente hay pérdida de la superficie vean ustedes, de todos estos elementos, ¿ya? Hay una salida de un inhibidor también de la acrosina que la mantiene, ¿verdad? Hasta no llegar hasta acercarse principalmente hasta el ovocito, y genera un cambio morfológico, ¿verdad?, de tal manera que se produce la reacción del acrosoma próximo al folículo, cuando está próximo a la membrana del ovocito. Y ahí se produce, se fusionan las membranas, como habíamos hablado, se vesiculan y se fenestran, permitiendo la sanidad, digamos, de todas las enzimas que están aquí, ¿ya? Y aquí vemos que al romperse el acrosoma, al final, hay liberación de las dos enzimas que necesitamos. La hialuronidasa, que es lo que permite la separación entre las células de la corona radiada, y la proacrosina, que posteriormente se convierte o se transforma en acrosina, porque ya no existe el inhibidor de la acrostatina, ¿verdad? Y va a permitir principalmente ser reconocido y entrar a través de la zona pelúcida. Bien, vemos un ejemplo, digamos, de una microscopía de barrido electrónica, donde vemos el espermatozoide, ¿verdad?, y la superficie del ovocito, que es altamente plegada, tiene mucha microvellosidad. Aquí nos explica un poquito más. Aquí vemos el ovocito, el espacio perivetelino, con algún corpúsculo polar, la zona pelúcida y la corona radiada. Ven ustedes que las celulitas se colocan como empalizadas, ¿no es cierto? ¿Verdad? Una tiene una morfología, ya no son cúbicas como la habíamos visto, sino que ahora ya están un poquito más alargadas, ¿ya? Con algunas enzimas, con la hialuronidasa, básicamente se separan estas células y permite, ¿verdad?, la entrada del espermatozoide. Posteriormente, una vez que ya está en contacto prácticamente con la zona pelúcida, se produce la reacción del acrosoma y la liberación de las enzimas, ¿ya? Y va a permitir atravesar la zona pelúcida. Y una vez que se una la membrana plasmática, ¿verdad?, de un espermatozoide con la membrana plasmática del ovocito, como lo vemos en la imagen 3, la fusión de la membrana plasmática produce algo que nosotros conocemos como la reacción de Soda. Bien, vamos a hablar un poquito qué significa eso. Aquí tenemos en el interior, básicamente muy próximo a la membrana plasmática del ovocito, algo que se llama gránulos corticales, que son gránulos
¿verdad? Que son enzimas hidrolíticas parecidas a los lisosomas que están envueltas por membrana. Estas son liberadas al espacio, como lo vemos aquí, una vez que se une básicamente ambas membranas, entre el espermatozoide y el ovocito. Esto va a generar algo que se denomina la reacción cortical, que incluye cambios morfológicos y estructurales. Al unirse, se degranulan, se unen hacia la membrana, ¿verdad? Y se exocita al espacio perivitelino, ¿verdad? El conjunto de enzimas. Esto va a constituir lo primero que pasa. ¿Por qué se desgranula? Principalmente porque el retículo endoplásmico liso es reservorio de calcio. Libera calcio al citoplasma como un mecanismo, como está inducido por esta unión, y aumenta el calcio principalmente intracelular. Y de esa manera permite que el gránulo cortical se una a la membrana, como lo vemos aquí, y libere, ¿verdad?, su contenido. Eso va a producir modificaciones tanto en la zona pelúcida como en la membrana, y se va a evitar la polispermia, o sea, que haya un reconocimiento específico y que solamente, ¿verdad?, pueda ingresar este espermatozoide a su interior, como lo vemos aquí en la parte 4. Penetra completamente la cabeza y la cola para formar el pronúcleo masculino. A este sector, ¿verdad?, donde se produce este fenómeno se llama reacción de zona. Aquí lo vemos en una imagen, ¿verdad?, el ovocito, la zona pelúcida, el espacio perivitelino, y aquí tenemos los gránulos corticales. Aquí tenemos ya, se está uniendo, atravesando, se inicia la reacción cromosómica y empieza a ingresar a través de los enzames de las enzimas que nosotros habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Estaban en el acrosoma y se fusionan. Una vez que se fusionan, ¿verdad?, se produce la degranulación, la reacción cortical y la modificación. Y ningún otro cambio, ¿verdad?, puede ingresar, evitando la polispermia. Esta imagen es sumamente buena porque aquí tenemos los gránulos corticales, aquí tenemos las glicoproteínas, que son las ZP1, 2 y 3, ZP, porque se llaman zona pelúcida. Son 3 glicoproteínas que están ensambladas entre sí. Vean ustedes que ya se produjo la unión entre la membrana, atravesando la zona pelúcida, ¿verdad? Y una vez que se unen, se produce la degranulación. Y esto es muy gráfico, porque no tan solo hay una modificación en la permeabilidad de la membrana del ovocito, ¿ya?, para evitar reconocer, sino que también, vean ustedes la última imagen aquí, podemos ver cómo se ha modificado la organización estructural de la zona pelúcida, ¿ya? Está absolutamente alterada, por lo tanto no hay reconocimiento, porque la zona pelúcida, los receptores que están ahí son los que reconocen al espermatozoide. Y si hay una modificación, entonces ningún otro espermatozoide puede ingresar. Por lo tanto, en la fecundación se produce esta reacción del acrosoma, que es importante, la degranulación y la reacción de zona. Y podemos establecerlas en etapas. Hay una primera etapa que hay un reconocimiento, ¿verdad?, por la zona pelúcida. Se adhiere, ¿verdad?, a través de los receptores de la zona pelúcida, ZP1, 2 y 3. Ingresa, une las dos membranas, se produce la fusión y se produce la reacción o la degranulación de los gránulos corticales. Eso se llama denulación. Y hay un cambio morfológico a ese nivel de la membrana y de la zona pelúcida, por eso se bloquea la polispermia y se forman, ¿verdad?, el cigoto con la formación de los pronúcleos masculino y femenino. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Principalmente todos eran haploides, ¿no es cierto?, el espermio como el óvulo, por lo tanto se restablece el número diploide de cromosomas. Se forma una célula completa, ahora,
porque las membranas plasmáticas, las membranas nucleares de los dos pronúcleos, se disuelve, por así decirlo, ¿verdad? Y se unen, se redistribuye el material citoplasmático, se reorganiza la célula, y en ese minuto se determina también el sexo, ¿ya? Y se van a iniciar las divisiones celulares. Aquí podemos ver en esta imagen los dos actores principales, el espermatozoide y el ovocito, y vamos a recordar un poco que el espermatozoide emergió, principalmente se formó en el testículo con una célula inicial que se llama espermatogonia, que fue diferenciándose paulatinamente a espermatocito 1, y el espermatocito 1, a diferencia, digamos, del ovocito, esto ocurre en la pubertad, en el varón. Entonces, se inicia la primera división meiótica, pasa a otro estadio, ¿verdad? El espermatocito 2, se demora muchos días, y posteriormente van a dar algunas espermátidas redondas, a otras elongadas, hasta conformar principalmente, ¿verdad?, un espermatozoide morfológico, ¿ya? Con un acrosoma, una cabeza, un cuerpo, una cola, que está apto para pasar al epidídimo y posteriormente fecundar. Por otro lado, teníamos en el ovario la ovogonia, que era la célula inicial, inmadura, indiferenciada. Vean ustedes que es una misma célula, ¿verdad?, tanto en el espermatozoide, espermatogonia y la ovogonia, que van diferenciándose, ¿ya? Van adquiriendo estadios de diferenciación y maduración distinta. Ocurre de la ovogonia pase a ovocito 1, se inicia la primera división meiótica durante el periodo fetal, como lo vemos acá, ¿verdad? Y se establece la diferenciación del ovocito 2, que también inicia la segunda división meiótica, y esto ocurre durante la ovulación, o sea, horas antes de la ovulación, y en esta etapa es donde se produce la fecundación, cuando el ovocito está a este nivel. Una vez que se fecunda, se produce la célula hueva, donde hay los dos pronúcleos, del espermatozoide y del ovocito. Se termina la meiosis, ¿verdad? Y se elimina el segundo corpúsculo o polocito, ¿ya? El corpúsculo polar. Bien, ahora el estímulo de la fecundación, aquí, ¿qué es lo que vemos aquí? Primero, ¿ya? Vemos el ovario, que está aquí, a ver si la pulsón me acompaña, se me pierde. Y tenemos el ovario, y aquí se produjo, ¿verdad?, una ovulación. Y aquí también hay otra ovulación, como ustedes las ven, y podemos ver el cuerpo lúteo, ¿ya? Entonces, aquí está la ámpula, la fimbre, fue captada este folículo, la corona radial, zona pelúcida, y empieza a transitar por el oviducto. Por acá viene el espermatozoide. Vemos que a este nivel empieza a llegar los espermatozoides, se empiezan a aproximar, y el estímulo de la fecundación saca a este ovocito de su estado de reposo para poder terminar, ¿verdad?, en la fecundación propiamente tal, la segunda meiosis. La respuesta de esta fecundación se inicia, ¿verdad?, la fecundación en una zona bien especial del oviducto, que es la zona ampular, en el tercio ampular. La respuesta de esta fecundación va a ser la segmentación. Vean ustedes cómo se divide paulatinamente, ¿verdad?, este cigoto, conformando inicialmente a las 30 horas dos células hijas que se llaman blastómeras, y se van dividiendo paulatinamente hasta constituir una estructura, ¿verdad?, que se llama mórula, ¿ya? Esto también es la mórula. Y esta estructura no cambia en términos de tamaño, como ustedes lo pueden ver, sino que las células hijas, ¿verdad?, van disminuyendo.
en términos de tamaño. Ahora, esto es importante porque las células se dividen de manera completa en el humano. Y nosotros tenemos, ¿por qué se dividen de manera completa? Porque el material, básicamente, que los nutre, la que se llama vitelo, es una fosfoproteína de alto peso molecular, de alto valor energético, y cuando está en cantidades crecientes, impide la segmentación completa de la célula. Y cuando está en escaso, ¿verdad?, las células se dividen completamente. Por ejemplo, el pollo, ¿verdad?, tiene mucho vitelo, una yema grande. Y por lo tanto, las divisiones son incompletas. En cambio, aquí tenemos blastómeras de manera individual, divididas completamente porque tenemos escaso vitelo. El vitelo es lo que alimenta, digamos, la blastoma. Bien. Antes de iniciar el oviducto y comenzar otra cosa, vamos a decir de que esta es la zona pelúcida, y vean ustedes cómo se han disminuido en términos de tamaño y son entidades independientes. Posteriormente, ¿verdad?, se forma una estructura cavitada, que la vamos a ver inmediatamente, ¿ya?, que se llama blastocisto. Y esto se demora aproximadamente 5 días y se implanta en la mucosa uterina, que ya está modificada, que está listita, ¿verdad?, y como blastocisto. ¿Por qué ocurre esto? Hay 3 procesos fundamentales, ¿verdad?, que componen el proceso de segmentación. La segmentación son divisiones sucesivas del cigoto, pero no se aumenta el tamaño del embrión. Y los 3 procesos son la formación de la mórula, como vemos. Aquí tenemos 2 células, 2 blastómeras. Aquí tenemos varias blastómeras más conformando la mórula, ¿verdad? Y también tenemos ya una organización histológica distinta. Entonces, esta estructura, que tenemos aquí la mórula, que igualmente se llama mórula aquí, sufre un proceso que lo vamos a denominar compactación, lo vamos a ver inmediatamente. Y posteriormente se produce o se genera esta otra estructura cavitada, como la vemos aquí, que se implanta, que se llama blastocisto. Entonces vamos a ver la formación de la mórula, que la mórula se compacta y se convierte en blastocisto. Aquí vemos una segmentación, ¿verdad?, la zona pelúcida, y vemos como ya hay 2 blastómeras. Esto es importante, aquí en la segmentación, aquí hay un esquemita que habla 2 blastómeras, 2 células, 4 células, que es nueva célula, y hay un esquema aquí, o sea, una foto más bien dicho, de un estadio de 6 blastómeras. Estas blastómeras son importantes porque son células y son entidades individuales. Vean ustedes que cada una de ellas, de las células hijas, que vamos a denominarla embrión ahora, ¿verdad?, son independientes. Eso significa, tienen mucha microvellosidad, por eso son así como peluditas, ¿ya? Y las podemos separar, ¿verdad?, individualmente y generar un individuo completo. En el estadio de esta segmentación, de este embrión, de 8 células en el ratón y 16 células en el humano, se produce otro proceso que se llama de compactación. Pero previo a ello, ¿verdad?, cada célula es independiente, por lo tanto son totipotenciales. ¿Qué significa totipotencial? Que cada una de ellas, ¿verdad?, puede separadamente formar un individuo completo. Pero antes de seguir, vamos a compartir un poquito una imagen anterior. Lo que veíamos aquí, ya vemos aquí esta estructura 2 blastómeras, y vemos aquí en esta otra imagen, ¿verdad?, que son células independientes, y que después forman esta otra estructura. Pero ¿cuál es la función principalmente de la zona del oviducto? El oviducto nosotros habíamos hablado en histología que había una mucosa, ¿no es cierto?, que era un epitelio y un tejido conectivo, que lo reviste a este tejido, internamente, ¿ya? La fecundación se produce en este segmento oncular. Por efecto de la hormona, por efecto de la progesterona,
no tan solo se modifica básicamente este epitelio, que se hace glandular, secretón más bien, sino que también se modifica, ¿verdad?, el epitelio que reviste básicamente al oviducto. Y este epitelio lo que hace, ¿verdad?, es secretar una serie de productos que están constituidos principalmente por iones, ¿verdad?, por agua, están constituidas por glicosaminoglicanos, por proteínas, y también posee factores de crecimiento, enzimas, etcétera, que van a permitir la nutrición del embrión. Que ya no vamos a hablar de cigoto, vamos a hablar de embrión. De tal manera de que inicialmente las primeras divisiones, que la primera ocurre a las 30 horas, y que da origen a 2 hijas, ¿verdad? Esa primera división se produce principalmente por los elementos, ¿verdad?, o por los nutrientes, por el vitelo que traía, ¿verdad?, el ovocito, ¿verdad?, lo que había almacenado en su citoplasma. Pero los siguientes, ¿verdad?, son obtenidos por el producto de secreción del oviducto. Y se ingresa, por ejemplo, tiene hormonas, nutrientes, ¿verdad?, iones, etcétera, todos los constituyentes que le van a permitir las divisiones sucesivas. A ese contenido elaborado por el oviducto se lo denomina la leche uterina, ¿ya? Entonces, la leche uterina es el producto segregado producido por el oviducto que va a permitir la nutrición y la división finalmente de la blastoma, ¿ya? Juega un rol sumamente importante porque va a permitir, ¿verdad?, aportar por difusión a través de la zona pelúcida, ¿verdad?, todos los constituyentes que requiere para seguir la acción. Vean ustedes que la zona pelúcida acompaña aquí, en el oviducto, enteramente hasta la implantación, ¿verdad?, en el endometrio. Bien, dicho esto, entonces vamos a seguir con la compactación, para poder entender. Entonces decíamos que aquí, digamos que eran entidades individuales, ¿verdad?, que podían generar, eran totipotenciales. Se podían separar y generar individuos. Pero más o menos a los 4 o 5 días, las blastómeras que están externamente pierden la individualidad. Se aplanan, vean ustedes, a este nivel, pierden las microvellosidades, ¿verdad?, y se genera un microambiente interno y externo. De tal manera que se produce una reordenación, una unidad de la blastómera y el inicio, como lo vemos aquí escrito y todo al final, el inicio de la morfogénesis embrionaria. Este microambiente interno y externo va a permitir que las células externas, ¿verdad?, van a generar una estructura que se denomina trofoblasto, como lo vemos aquí. El trofoblasto, en términos generales, la módula va a tener 110 células. Y las 100 células externas van a conformar el trofoblasto, después del sellamiento. Y las 10 células internas van a conformar el embrioblasto. Y el embrioblasto más el trofoblasto se llama principalmente lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como blastocisto. Ahora, ¿por qué se produce esto? Básicamente por la leche uterina. La leche uterina, ¿verdad?, cuando llega a su estadio de 110 células, lo que hace, ¿verdad?, es unir o permitir, ¿verdad?, y una serie de procesos químicos, bioquímicos y físicos que se sellen eso y se inician, sobre todo la genética, se inicia la morfogénesis embrionaria. ¿Me escuchan, chiquillos? Sí, profe. Ah, ya, gracias. Ya. Entonces vemos aquí que hay un esquemita, aquí está el cigotito, ¿verdad? Aquí hay una
una unión, varias blastómeras, y aquí está el blastocisto, ¿ya? Aquí hay una técnica de fluorescencia que nos permite ver cómo las células del blastocisto externas que van a conformar el trofoblasto, es una técnica que nos permite básicamente ver la ordenación de las células. Y aquí nos permite ver con otra técnica de fluorescencia, ¿verdad? También el embrioblasto, y también se llama el macizo celular interno. Ahora, es bien importante en esta ordenación. ¿Qué hay en la cavitación? Lo mismo, iones, hormonas, ¿verdad? Proteínas, factores de crecimiento. Algo que vamos a iniciar y lo vamos a decir. La placenta está constituida por dos contribuciones. Una, por el endometrio uterino, la parte de la contribución mamita. Y del niño o del bebé, en este caso, lo construye la contribución del trofoblasto. Por lo tanto, ¿verdad? El trofoblasto más, ¿verdad? El útero contribuyen a formar la placenta posterior. Ahora, ¿cuáles son las características de la segmentación? Se inicia, ¿verdad?, a las 30 horas y llega hasta el 5.º día. Ocurre durante el desplazamiento por el oviducto, como lo hemos visto, y es asincrónica. ¿Qué significa, verdad, que sea asincrónica? Que no todas, verdad, se dividen a la vez, sino que se dividen, no comprometen, verdad, la división a todas las células, sino que simplemente se divide la más grande, y así sucesivamente. No es una división ni aritmética ni geométrica, sino que simplemente, ¿verdad?, la más grande de todas ellas va generando divisiones sucesivas. Las divisiones son totales, como ya lo habíamos dicho, porque tenemos escaso vitelo, el punto número 4, y decíamos que esta proteína, ¿verdad?, frenaba básicamente las divisiones, y nosotros teníamos es un isolecito que le llaman, o sea, tenemos la cantidad suficiente, ¿verdad?, para poder producir las divisiones totales. Son atípicas porque tienen una interfase breve, y obviamente que hay una reducción del tamaño, pero siempre, ¿verdad?, el embrión, en este caso, el tamaño es el mismo. Son totipotenciales las primeras, ya dijimos las 16 en número 7, las 16 blastómeras, hasta que se produce en el humano, hasta que se produce, ¿verdad?, la compactación. La zona pelúcida los acompaña y forman el blastocisto último. Aquí tenemos básicamente lo mismo, ¿verdad? Vemos cómo se produce la fecundación. Estos números son solamente los pasos. Vemos el cigoto, las primeras divisiones a las 30 horas, ¿verdad? La formación de la mórula, y posteriormente con la leche uterina, ¿verdad?, se produce un microambiente anterior, el sellamiento, ¿verdad?, y la formación del blastocisto, y el blastocisto ya, esto dura 5 días, y al 6.º día nosotros tenemos una implantación. Bien, y qué importante que es el trofoblasto que tenemos aquí, porque el trofoblasto y el embrioblasto tienen una posición particular, y a través de esa porción donde está el embrioblasto, a través del trofoblasto, o sea, de las células externas, es donde se produce la adhesión, principalmente la mucosa uterina. Lo vamos a ver. Ahora vemos que hay una serie de experimentos que trataban de probar, que están hechos, digamos, con, obviamente, placas de Petri, ¿no es cierto? Trataban de probar, ¿verdad?, si el pronúcleo masculino o el femenino contribuía más o menos al embrión o a la placenta. Y aquí vemos un pronúcleo femenino, el rojo, masculino el rojo, y verde un pronúcleo femenino. Y si nosotros tenemos un control, ¿verdad?, tenemos que tanto el pronúcleo de un solo huevo, masculino y femenino, va a dar un embrión normal y una placenta normal. Pero cuando hacemos esta labor experimental y la cambiamos, ¿verdad?, obtenemos indistintamente, ¿verdad?, del embrioncito que nosotros tenemos, del cigoto. Si unimos los dos, vamos a tener también el embrión normal y la placenta normal. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos, básicamente, sacamos
¿verdad? Con una micropipeta y colocamos los dos pronúcleos masculinos y los dos pronúcleos femeninos. Vamos a poder ver, digamos, de que aquí se forma, en el caso que hay dos pronúcleos masculinos, hay una alteración en el crecimiento del embrión, pero la placenta, ¿verdad?, es casi normal. En cambio, en los femeninos, el embrión prácticamente normal y la placenta es pequeña. Esto se ha demostrado a través de la impronta, ¿verdad?, que en realidad el responsable, en términos generales, de una buena formación, ¿verdad?, de la placenta corresponde al pronúcleo masculino, y el femenino tiene que ver básicamente la formación, digamos, del embrión. Alguien que me preguntaba el otro día, ¿verdad? Nosotros hay alteración de la segmentación. Hay gemelos que son dicigotos y monocigotos. Los gemelos dicigotos son los que nosotros denominamos mellizos. Son aquellos que se forman dos óvulos, ¿verdad? Son fecundados por dos especies. Por lo tanto, fenotípicamente son distintos y genotípicamente también. Pero, ¿qué es lo que pasa, verdad, cuando son gemelos propiamente? O sea, de un solo huevito. Pueden pasar varias cosas. Puede pasar, básicamente, son genéticamente iguales, ¿verdad? Y tienen características iguales. Puede pasar de que, como son totipotenciales, estas células, ¿verdad?, como la vemos aquí, son totipotenciales, pueden separarse y formar dos embriones distintos, aparte. Y por lo tanto vamos a tener unos gemelos monocigotos, o sea, fecundados de un solo huevito separado, donde va a haber una placenta, otra placenta y cada uno de manera individual. Puede pasar de que se forme, ¿verdad?, el blastocisto. Y el blastocisto, el embrioblasto se divide, ¿verdad?, pero tiene una sola placenta. Y vemos aquí que hay dos embriones con una sola placenta, ¿verdad?, pero que están de manera independiente y tienen sus amnios distintos. O puede pasar, ¿verdad?, blasto se separen, pero quedan unidos, ¿verdad?, en diferentes segmentos, y una vez que se forman, ¿verdad?, pueden formar los gemelos siameses unidos, ya sea por distintas partes. Y aquí tenemos algunas clasificaciones, ¿verdad?, de gemelos siameses que pueden estar con el céfalopago, fusionados por la cabeza, el B y el C, ¿verdad?, fusionadas por las nalgas, ¿verdad?, de manera ventral o dorsal. El D lo tenemos aquí, que básicamente no es viable, es masiva de la cabeza y el tronco. El E también, el céfalotoracopago, ¿verdad?, el E, la cabeza y el tórax, y el toracopago, ¿verdad?, que el tórax y el tórax que es el E. Bueno, la viabilidad de estos fetos, de estos niños, ¿verdad?, va a depender de que no tengan órganos compartidos, ¿ya? Y uno de los ejemplos de esto es el ejemplo antiguo de los Hem y Shang, ¿verdad?, que vivieron en 1811-1874, que eran de Siam, por eso se le llaman siameses, y estaban unidos por la apófisis, fueron separados, fueron los primeros descritos, y ellos pudieron vivir vidas normales porque no tenían, ¿verdad?, algunas estructuras que compartir, por eso que fueron separados. Pero fue un hecho histórico, de ahí que nosotros tenemos los gemelos siameses. Chicos, esto es la clase de hoy día, espero que se haya entendido, ¿verdad? Creo que me salí mal. Ahí estamos. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió, Martín? Sí, sí, ya entendí. ¿Estuvo bien? Sí, profe. Chicos. Profe, una consulta. Según el calendario, la próxima semana tenemos el primer control. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. Todavía no me han dicho nada, ni la universidad me ha dicho cómo vamos a hacer los controles. Seguramente me las voy a ingeniar como lo hago con ustedes ahora, de algún informe, algún caso clínico, cualquier cosa, ¿verdad? Ahí lo vemos. Voy a preguntar esta semana, ¿verdad?, cómo podemos formular los controles. ¿Ya? Ok. Así que, mientras tanto, vamos a tener que ver, en términos generales, prefiero hacer los controles
en lo que concierne a implantación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces podemos hacer a lo mejor lo mismo que en histología, unir dos unidades y hacer dos pruebas nomás, ¿te fijas? Para no, porque me imagino que ustedes tienen más RAM, Nicolás, ¿no es cierto? ¿Nicolás Araya está hablando? Sí, sí, claro. Ah, claro. Ya está. Entonces yo creo que voy a ver la modalidad y a través de la Tamara se los voy a hacer saber, ¿ya? Cualquier cosa. Ya voy a pegar. ¿Entendió bien la clase? Sí, clarito. Ah, qué Profe, bueno. tengo una pregunta ¿Sí? ¿Con quién hablo? con Nicolás Olivares. Ah, aquí está, sí, lo acabo de ver. Dale, Nicolás. Hablamos de las blastómeras cuando pasamos de la segmentación a la compactación. Yo ya no puedo hablar de blastómeras, ¿cierto? ¿O sí? No, porque, o sea, nosotros hablamos de embrión Ujú. una vez que ya se dividieron en dos blastómeras, ¿ya? Ya. Ujú. Y más o menos en el hombre, a las 16 células, ¿verdad? De blastómera, tenemos las células individualizadas, son blastómeras, y posteriormente es un embrión. Ya Mm, no existen células independientes. Cuando las células son independientes, son totipotenciales. Cuando ya se fusionan y forman estructura, son pluripotenciales. Lo vamos a ver en histología, lo que significa pluripotencial. Una célula pluripotencial, lo voy a explicar ahora para que quede a todos claro, es una célula, por ejemplo, vamos a ver hoy día el fibroblasto. El fibroblasto se puede convertir en otra célula, distinta, pero no puede formar un ser completo. mm. ¿Me entiendes? En cambio, pluripotencial, él puede estructurar un individuo completo, un embrión completo. Esa es la diferencia. Ah, ya. Súper. Gracias, profe. ¿No hay pregunta más? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Lo dejamos Sí, hasta aquí? otra, yo tengo otra. ¿Ya? Habla ¿La con Tamara? Sí. Tamara. Me perdí la parte de que explicó la diferencia entre los gemelos dicigotos y homocigotos. Al final. Tamara, me faltan 2 alumnos, ¿ya? Tengo 42 alumnos nomás. No sé quién faltará. Y faltan 2 personas. ¿Tú sabés quiénes son, no es cierto? Porque yo tengo acá, digamos, la lista de participantes. No, pero podría tomar la lista. Ya está, por favor, ¿ya? Ujú. Tamara, antes de contestarte eso, no sé si es importante que a lo mejor en el mismo chat ellos vayan colocando para que queden constancia los que se agregaron y coloquen su nombre. Entonces eso puede servirnos de lista, te tinco, ¿no? Sí, igual lo estoy viendo, así que les pido a todos que no se salgan, porque así yo Ya, voy viendo con la lista quién está presente. ya está. Lo que pasa, ¿qué dijiste? La pregunta, perdón. A grandes rasgos, lo que explicó respecto a lo de los gemelos, dicigoto y homocigoto. Ah, es que los gemelos dicigotos son los mellizos, Ujú. los que nosotros llamamos mellizos. Entonces son fecundados por dos espermios y dos óvulos distintos, ¿ya? Por ejemplo, la persona que está en tratamiento en términos generales, que tiene quintillizo, que tiene mellizo, ¿te has fijado eso? ¿Ya? Sí, Que tiene un evento hormonal, ¿verdad?, de trasfondo, o a veces genético, porque hay familias y señoras que siempre tienen mellizos, ¿verdad? O sea, tienen hijos. O sea, sale más de un folículo de Graf en ovulación, a eso me refiero, ¿ya? ujú, En cambio, este otro es solamente un óvulo, ¿verdad?, fecundado por un espermio. ujú, ¿Ya? Y ese, el monocigoto, ¿verdad? Es el que se divide en su curso, en su proceso, ¿ya? Y el embrioblasto, ¿te acuerdas que habían 10 células que conformaban el embrioblasto? sí, Y el perfecto. trofoblasto son 100 células, son 110 células en términos generales en el blastocisto. Ujú, 100 van a formar el trofoblasto y 10 forman el embrioblasto, también llamado el macizo celular interno. Trofoblasto o ese otro nombre es lo mismo. De tal manera que ese embrioblasto sufre modificaciones, ¿verdad? Se puede dividir, se pueden separar, estar juntando y formar los arneses, etcétera, etcétera. O en su defecto, ¿verdad? Antes de formar el blastocisto, una de las blastómeras se haya separado y formar un individuo completo. perfecto. Pero fenotípicamente y genotípicamente son iguales. En cambio, el otro no. Mm, ¿Ya? perfecto. Pero en el caso de los gemelos dicigotos, ¿tienen dos placentas o una?
Sí, gente, claro, son dos, es que son dos, se, se establecen en lugares distintos, claro. Ok, ok. Me quedó claro, gracias. Y te has fijado de que el más fuerte consume los nutrientes del más chico y generalmente el segundo, por ejemplo, nace más flaquito, más débil y todo lo demás cuando son quintillizos, ¿verdad? Son trillizos, etcétera. ¿Te has fijado? Sí, Claro, porque tienen constitución diferente. ¿Ya? perfecto. ¿Alguna otra cosa? Yo, profe, Finalizamos, iniciamos la otra, ya a un cuarto para las 10, chiquillos, ¿ya? yo tengo una duda, profe. Antes ¿Ya? que, ¿Más? sí, ¿cuáles de los tipos de siameses eran no viables? ¿Perdón? ¿Cuáles de los tipos de siameses eran no viables? No, aquellos que tenían órganos compartidos por corazón, porque si hay dos y tienen un solo corazón, ¿verdad? Y, por ejemplo, dividir el hígado dependiendo de eso es bien complejo también. Entonces, bueno, hoy día la cirugía está sumamente avanzada, ¿verdad? Pero existe su riesgo, ¿ya? Sobre todo Ah, aquellos que están unidos por la cabeza, por el tórax, ¿verdad? Por el abdomen, entonces es muy difícil, ¿verdad? Eliminar uno y sacar el otro. ¿Ya? Porque hay partes de ese organismo que están funcionando en cada uno de los dos. ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Puede ser? ¿Se entiende o no, Tomás? Sí, sí, sí entiendo. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta aquí. ¿Sí? Gabriel Araujo. Gabriel, sí, sí, lo acabo de ver aquí. Gabriel, Profe, entonces en el caso de los quintillizos, ¿cuántos óvulos y cuántos espermatozoides son? depende, po. Si son mellizos, son 5. Porque la Ah, idea de ellos, claro, son 5 óvulos. Claro, ya, ya. Esa era mi duda. claro, claro. Eso es lo que Gracias, profesor. sucede generalmente cuando las personas están en tratamiento, ¿verdad? Y las personas que están en tratamiento, el riesgo que sufren básicamente de poder tener más de un hijo, ¿verdad? De tener mellizos, Ah, ya. Gracias, profe. ¿ya? ¿Algo más? ¿O finalizamos? Nada más, ¿no es cierto, chiquillos? Ya No, nos profe. vemos en histología. Nos vemos. Martín, ¿cómo quedó la grabación? ¿Bien? Sí, debería haber quedado bien. Ya, nos vemos entonces un rato más, ¿ya? Un Ya. cuarto. Chao, Ya, que profe. estén Gracias.